Bueno, ahí aparentemente estaría grabando, así que vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿están viendo allí la pantalla? La presentación, perdón. Sí. Ok. Bueno, entonces partamos de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que de acuerdo en qué tipo de circuito encontrábamos generalmente las llaves con las que vamos a trabajar, durante las conmutaciones, o sea, cuando estamos estudiando lo que es el encendido y el apagado de la llave, habíamos visto que era válido un modelo de un circuito como de este tipo, ¿sí? Que digamos, como que la llave está conectada en un circuito con una carga inductiva clampeada, que era una forma práctica de decir en el español lo que es clamp inductive load, que es como se denomina en inglés exactamente este tipo de carga, donde lo que tenemos es que la llave va a conmutar corriente con un diodo, ¿sí? Una corriente que durante la conmutación podemos decir que corresponde a la entregada por una fuente de corriente, ¿sí? Y ese circuito entonces está limitado por una fuente de tensión. Que obviamente estos valores E e I dependerán del tipo de convertidor. Nosotros lo vimos para los convertidores, lo vimos específicamente para lo que era el boost en la clase pasada, pero también este modelo es válido para las conmutaciones que van a ver en los circuitos inversores, que va a ser el próximo tema que luego van a ver con Casaravilla. Entonces, ¿por qué decíamos, cómo era entonces que teníamos el movimiento, digamos, o el funcionamiento de la llave entre conducción y corte? ¿Sí? Lo que teníamos es que si nosotros pensamos un poco cómo se da esa conmutación, vamos a suponer entonces que si la llave estaba cerrada, perdón, si la llave estaba abierta, entonces eso quiere decir, en este circuito que tenemos acá, que la corriente I está circulando por el diodo, o sea, está circulando en este loop que tenemos acá, ¿sí? Y si asumimos que tenemos un diodo ideal, o sea, despreciamos lo que es la caída de tensión en conducción, digamos, de este diodo, toda la fuente va a estar soportada, digamos, en bornes de la llave, o sea que la tensión U sub Q de la llave va a ser igual a la tensión E. ¿Sí? Y como habíamos hablado que si bien cuando la llave está en esa situación de una llave abierta, bloqueando una tensión, vamos a tener unas pequeñas corrientes de fuga, en el análisis generalmente esas corrientes de fuga son de tan bajo orden que las vamos a estar despreciando. Entonces vamos a asumir que la llave está bloqueando la tensión E y no conduce, no tiene una conducción de corriente. Vamos a asumir que la corriente por la llave es cero. ¿Sí? Entonces, lo que habíamos visto era que en determinado momento, ¿sí? A través del electrodo de comando de la llave, se le da el comando de encendido a la llave. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que la corriente, digamos, que está circulando por la llave, va a empezar a conmutar, ¿sí? con el diodo. Pero el diodo todavía va a estar conduciendo. ¿Tá? Entonces, siguiendo que estamos asumiendo que este diodo es ideal, va a empezar a conmutar la corriente que circula por el diodo con la corriente que es la llave, porque la llave comienza a cerrarse, pero como el diodo está conduciendo, la fuente, digamos, la tensión E, va a seguir impuesta en bornes de la llave. Entonces, lo que teníamos era que la tensión en bornes de la llave continuaba en este valor E, ¿sí? Mientras que vamos a suponer que por acá tenemos el nivel de corriente I de la fuente de corriente, ¿sí? La corriente por la llave comienza a aumentar, ¿sí? Vamos a asumir que tenemos transiciones
lineales para la llave, ¿sí? Entonces vamos a tener una corriente linealmente creciente, ¿sí?, de la llave, lo cual va a demorar un tiempo TRI en llegar del valor 0 al valor I. En el momento en que llega a este valor de corriente I, entonces eso implica que la corriente por el diodo llegó a 0, con lo cual entonces el diodo se corta, ¿sí? Y entonces rápidamente comienza a bloquear, digamos, la tensión de la fuente. Entonces lo que sucede acá es que a partir de este momento, donde la llave toma toda la corriente que estaba circulando por la fuente de corriente, la tensión cae rápidamente a un valor, ¿sí?, que es una característica de la llave, que después vamos a ver más en detalle, dependiendo del tipo de llave, que es la tensión de conducción, U sub const, ¿sí? Este tiempo de caída de la tensión sobre la llave, ¿sí?, lo llamábamos TFP, tiempo de caída de la tensión, ¿sí? Y la suma de estos dos tiempos era lo que llamábamos el tiempo de encendido de la llave o el T-on, que habíamos dicho que, y mismo como quedó dibujado acá, el tiempo de caída de la tensión es mucho menor que el tiempo de aumento de la corriente, y generalmente se desprecia este tiempo, digamos lo que sería considerar que las transiciones de la tensión son prácticamente instantáneas, o sea que en vez de haber dibujado esta bajada con una pequeña, con una pendiente muy grande, prácticamente hacemos como que la bajada de la tensión es instantánea, ¿sí? Lo que sí no es despreciable, digamos, es el tiempo de aumento, digamos, o de subida de la corriente, ¿tá? Y entonces esta situación se mantiene mientras la llave permanece encendida, ¿sí? Esta corriente después crecerá, o dependiendo de cómo esté el circuito externo, el comportamiento que va a tener. La cuestión es que pasa un determinado tiempo, ¿sí?, que nosotros asumimos, evidentemente que lo tomamos a partir de este momento y de aquí en adelante, es lo que hemos visto como el delta T, digamos el tiempo en que la llave se encuentra cerrada, hasta que en determinado momento le vamos a dar el comando para que la llave abra, o vamos a sacarle, digamos, la corriente de comando, digamos, a esa llave, dependiendo de qué tipo de llave también estemos hablando. Entonces, en determinado momento se da ese comando de apagado, ¿sí? Vamos a suponer que entonces veníamos con una caída de tensión en conducción que anda por acá, y una corriente que anda por acá, ¿ah? Entonces, ¿cómo estaba este circuito? En ese momento, ahora que le vamos a dar, el apagado, digamos, que le estamos dando el comando de apagado, lo que tenemos es que la llave, ¿sí?, está conduciendo toda la corriente I y el diodo se encuentra cortado, ¿ah? Entonces, cuando yo le doy el comando de apagado a la llave va a empezar a abrirse, digamos. Entonces, lo que va a pasar es que, ¿con quién va a conmutar la corriente esta llave? Va a conmutarla con el diodo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hasta que este diodo no entre en condición de conducción, no va a empezar la conmutación de corriente entre la llave y el diodo, porque el diodo está bloqueado, digamos, está polarizado en inverso. Hasta que no quede polarizado en directo, no va a pasar a una condición de conducción. Entonces, lo que sucede es que la tensión en bornes de la llave empieza a aumentar, ¿sí? Y recién cuando este punto que está acá, ¿sí?, supera o iguala, si suponemos que el diodo es ideal, iguala a la tensión de la fuente, a la tensión E, bueno, recién ahí este diodo va a estar en condición de conducción, y entonces va a pasar a empezar a conmutar la corriente por la llave, ¿sí? Entonces, lo que sucede en el apagado de la llave es que hasta tanto, voy a extender acá este valor, que es el valor E, hasta tanto la tensión no llegue al valor de la fuente, la tensión en bornes de la llave, ¿no?, seguimos dibujando U sub Q, hasta tanto no suceda esto, ¿sí?, esto sigue siendo U sub Q, el diodo no va a estar en condición de conducción. Entonces, recién en este momento,
esto venía conduciendo una corriente I, por ahí, ¿tá? En el caso que está dibujado, en el caso que está dibujado acá, la corriente esta ahí es la misma en el encendido que en el apagado. A mí acá en el dibujo me quedó un poquito más grande, porque tengo siempre en la cabeza el funcionamiento de un convertidor de CDC, donde en general tenemos una determinada pendiente en la corriente, pero digo, el análisis es exactamente el mismo, ¿no? La cuestión es que yo tengo una corriente alta, digamos, circulando por una llave que está en conducción, o alta para la aplicación en la que la estoy usando, ¿sí? Y hasta tanto la tensión no llegue al valor de la fuente, esta corriente no va a empezar a bajar. Una vez que se llega a este momento, la corriente baja y le toma un determinado tiempo llegar a cero. O sea que acá tenemos que la tensión demora un tiempo que llamaremos TRB en subir, ¿sí? Y la corriente, a la corriente, digamos, le toma luego un determinado tiempo, TFI, ¿sí? En bajar, ¿sí? Estos tiempos, digamos, son características de la llave, ¿sí? Son tiempos que están dados por la llave, generalmente. ¿Ah? Entonces, habíamos dicho que este tiempo que está acá, que es la suma de estos dos, ¿sí? Es lo que llamamos el T-off de la llave o el tiempo de apagado de la llave. Y que generalmente, también como hacíamos en el encendido, el tiempo de subida de la tensión es mucho menor, o sea, la tensión sube mucho más rápido que lo que demora en bajar la corriente, ¿sí? Entonces generalmente solemos despreciar este tiempo TRB y asimilamos el tiempo de apagado de la llave al tiempo de caída de la corriente, ¿va? Obviamente que este tiempo delta T, entonces generalmente es bastante mayor que tanto el T-off como el T-on. Pero como justamente después lo que hablamos fue que la llave, digamos, cuando está en funcionamiento, tiene una cierta disipación de potencia, ¿sí? Y en este caso, donde estamos funcionando a alta frecuencia, no estamos en el caso de cuando analizábamos el funcionamiento de un tiristor, no es tan cierto que podamos despreciar las pérdidas en el encendido y las pérdidas en el apagado de la llave. ¿Ah? Entonces hablamos un poco de lo que eran las pérdidas asociadas, digamos, al funcionamiento de la llave. Pero también lo que vimos es que entonces cuando uno selecciona, digamos, una llave, es interesante ver que no solamente cómo, en qué situación o en qué posición se encuentra la llave dentro del diagrama de lo que es la zona de operación segura de la llave, que en realidad es un diagrama tensión corriente, que lo único que establece son los límites en tensión máxima, corriente máxima, y este que está acá asociado más que nada a una potencia máxima, digamos, de disipación en la llave, ¿sí? O sea, una limitación que tiene en la potencia que puede disipar la llave, ¿sí? Por lo tanto no tenemos un cuadrado o un rectángulo perfecto, sino que tenemos una limitación en esta parte superior, dado por el producto de la tensión y la corriente. Entonces, lo que tenemos es que cualquier punto de operación dentro de este diagrama, o sea, digamos, dentro de los límites hacia adentro, es lo que llamamos una operación segura de la llave, ¿sí? O sea, la llave está operando dentro de sus límites. Entonces uno podría pensar que si ve en qué posición está la llave cuando está encendida, por ejemplo, va a estar conduciendo una corriente I y tendrá una caída en conducción o subcon, está dentro de la zona de operación segura, ¿sí? Y en el apagado, que si bien no conduce corriente, tiene que bloquear una determinada tensión, que es la tensión E, que en ese caso teníamos en la fuente, podríamos pensar que estamos bien, pero importa también, ¿sí? Para la aplicación, ver las trayectorias en el encendido y en el apagado que recorre, digamos, la llave para asegurar que en toda condición de funcionamiento del circuito, ¿sí? Estamos dentro de la zona de operación segura. Y entonces, evidentemente que las trayectorias dependen del tipo de circuito donde la llave se encuentra inmersa, ¿sí? Yo les había comentado en la clase pasada que este tipo de gráficas, digamos, eran porque estábamos justamente analizando el comportamiento de una llave que conmuta con una carga inductiva clampeada, ¿sí? Pero que si en vez de esta carga inductiva clampeada nosotros tuviéramos un circuito, ¿sí? Donde lo que tenemos es una carga resistiva, ¿sí?
no una carga inductiva clampeada. Entonces, lo que va a pasar no es que para que la llave empiece a conducir, tiene que, digamos, estoy conmutando con un diodo, entonces tengo circunstancias donde tengo tensión y corrientes máximas impuestas sobre la llave. No, porque directamente, ¿sí?, cuando la llave comience a cerrar, ¿sí?, la caída de tensión y la corriente, digamos, van a tener un comportamiento lineal uno con la otra, donde dependerán entonces de cómo va evolucionando la caída de tensión en la resistencia. De hecho, si yo quisiera ver cómo son las trayectorias en el encendido y en el apagado en un circuito resistivo, ¿sí?, lo que va a pasar es que cuando la llave está apagada, ¿sí?, estoy en esta posición, y cuando yo doy el comando de encendido de la llave, a medida que aumenta la corriente, ¿sí?, si lo vemos acá en este circuito, a medida que aumenta la corriente, va bajando linealmente, digamos, la tensión en bornes de la llave. Entonces, la trayectoria, digamos, que tendría un circuito resistivo entre el encendido y el apagado, sería esta, ¿no? Vamos a dibujarla así que me resulta más fácil, ¿tá? Pero en realidad sería en este sentido, que me estoy moviendo, cuando la llave está encendiendo. Y nuevamente, cuando la llave se encuentra conduciendo una corriente, y yo le saco el comando de gate, ¿sí?, o le saco una corriente, digamos, a través del gate para apagarla, ¿sí?, lo que va a pasar es que a medida que entonces la corriente por la llave empieza a bajar, la tensión en bornes de la llave empieza a aumentar, ¿sí?, y se mueve en este sentido hasta llegar otra vez al punto de corte. Pero en el funcionamiento que vimos recién, esto no es así, estas trayectorias no corresponden, esto es una carga resistiva. Cuando estamos conmutando con una carga inductiva clampeada, lo que yo les dije es, cuando la llave está apagada, hasta tanto la llave no haya tomado toda la corriente que estaba conduciendo por el diodo, va a seguir bloqueando la tensión de la fuente, ¿sí?, porque el diodo está conduciendo, y estamos asumiendo que no hay caída de tensión en el diodo, porque lo estamos asumiendo ideal. Entonces, si bien están conmutando la corriente, ¿sí?, la tensión está totalmente aplicada sobre la llave. Entonces, la trayectoria que llevaría esta llave, ¿sí?, sería esta, ¿no? O sea, vamos a hacer la línea acá para no pasarme. Lo que sucede es que entonces, hasta tanto la llave no tome totalmente la corriente que está asignada por la fuente de corriente, va a continuar bloqueando la tensión E. O sea que esta es una línea perpendicular, ¿sí?, es lo que estoy tratando de dibujar. Va a moverse hasta acá, ¿sí? Una vez que la llave llegó a conducir toda la corriente I, entonces allí es que la tensión en bornes de la llave comienza a bajar hasta llegar al valor de la tensión en conducción. Entonces la trayectoria en el encendido de una llave que conmuta con una carga inductiva clampeada es esta que estoy dibujando acá, ¿no? Y análogamente en el apagado, ¿sí?, estábamos en esta posición y yo le dije, bueno, en el apagado la llave está conduciendo toda la corriente. ¿Y cuándo va a empezar a conmutar esa corriente con el diodo? Y bueno, cuando el diodo pase a estar en condición de conducción. El diodo en ese circuito no va a pasar a estar en condición de conducción hasta tanto no pase a estar, polarizado, digamos, en directo, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que la tensión en bornes de la llave, cuando yo le doy el comando de apagado, va a empezar a aumentar, ¿sí?, siempre conduciendo la corriente total del circuito. Y recién cuando la tensión en bornes de la llave llega al valor, al valor E, al valor de la fuente, recién en este momento, y cuando la tensión intenta subir un poquito más de E, el diodo pasa a estar polarizado polarizado en directo, y allí recién entonces es que empieza a conmutar la corriente por la llave, y la trayectoria, la dibujo así un poco arqueada para separarla, digamos, pero es la misma, recorre el mismo camino, digamos, que el que vimos en el encendido, ¿sí? Solo que ahora estamos yendo hacia acá. Entonces, lo que se ve aquí también es que el hecho de conmutar con una carga inductiva clampeada hace que las trayectorias en el encendido y en el apagado, si bien
los puntos de encendido y los puntos de apagado están completamente dentro de la zona de operación segura, ¿sí? Existe un punto crítico que esencialmente es este que está acá, que se acerca, digamos, a los límites. O sea que hay que tener especial cuidado de, cuando estamos dimensionando, seleccionando la llave y viendo en el circuito en el que va a funcionar, de ver un poco cómo queda entonces este punto y el conjunto, digamos, de puntos que hacen esta trayectoria que están cercanos. Porque podríamos llegar a, si bien estar en una tensión admisible, digamos, para el funcionamiento de la llave, ¿sí? En el camino, durante el encendido y el apagado, podríamos llegar a salirnos de la zona de operación segura. ¿Ah? Entonces, aquí vemos lo que yo acabo de dibujar, un poquito más prolijo nada más, ¿sí? Entonces, las diferencias que tenemos entre una llave que conmuta con una carga resistiva, ¿sí? Donde las trayectorias, si yo solamente miro el punto donde va a estar en el encendido y el punto donde va a estar el apagado, tengo la seguridad de que la llave va a funcionar bien en toda la transición, digamos, entre el encendido y el apagado, y cuando estoy con una llave que funciona con una carga inductiva clampeada, bueno, tengo que prestar especial atención a esas trayectorias, y algunas veces tendré que poner elementos para que estas trayectorias, asegurar, digamos, que se van a mantener dentro de la zona de operación segura, ¿sí? Estas trayectorias que yo estoy dibujando acá responden a una llave, digamos, que yo estoy considerando que se encuentra en un circuito que se comporta idealmente. Ustedes saben muy bien que los circuitos, bueno, los que funcionan son circuitos reales. Lo que estamos acá viendo son una explicación, digamos, de ese tipo de circuitos. Pero hay ciertos efectos, ¿sí? Que tenemos que conocer y que tenemos que saber dimensionar adecuadamente cuando queremos hacer un diseño seguro y que opere. Porque la llave, así tal cual como la vimos, cuando conmuta, digamos, con una carga inductiva clampeada, presenta dos efectos, que son que vamos a tener una sobrecorriente en la llave en el encendido y vamos a tener una sobretensión sobre la llave en el apagado. ¿Y por qué tenemos esos efectos? ¿Por qué tenemos la sobrecorriente en el encendido y por qué tenemos la sobretensión en el apagado? Bien, lo que sucede es que en el encendido, ¿sí? ¿Recuerdan qué era lo que estábamos diciendo? Bueno, lo que decíamos es que la llave está apagada, está bloqueando la tensión E, y quien se lleva toda la corriente es el diodo. Entonces, si fuéramos a dibujar aquí, ¿sí? Lo que tendríamos es que el diodo está conduciendo la corriente I. En este momento, ¿sí? Se da el comando de encendido de la llave. ¿Ah? Entonces, lo que yo les había dicho es, bueno, entonces la llave venía bloqueando la tensión E, ¿ah? Y lo que pasaba es que hasta que, ah, perdón, venía bloqueando la tensión E y venía conduciendo, bueno, no venía conduciendo, ¿no? Porque estaba cortada. Déjenme corregir un poquito esto. La llave venía cortada, ¿sí? Teníamos una corriente por acá. ¿Tá? Entonces, hasta tanto, hasta tanto la corriente por la llave, vamos a borrar acá. Hasta tanto la corriente por la llave no llegara a tomar el valor de la fuente de corriente, la tensión en bornes de la llave entonces no iba a disminuir. ¿Ah? Entonces la llave venía conduciendo esa corriente, o no venía cortada, digamos, y a partir de que doy el comando de encendido, va a empezar a conmutar la corriente con el diodo, ¿sí? O sea que va a empezar a aumentar esta corriente hasta llegar aquí, ¿tá? Y lo que sucede es que, ¿por qué está aumentando esta corriente? Y está aumentando porque la corriente por el diodo está bajando.
¿sí? O sea que cuando la corriente por el diodo llega a 0, es el mismo instante en que la llave tomó toda la corriente que está fijada por la fuente de corriente. Y lo que les dije es, bueno, a partir de ese momento que la llave tomó toda la corriente, la tensión en bornes de la llave baja rápidamente a 0. Lo que sucede acá es que ustedes saben que los diodos, digamos, cuando el diodo se corta, en realidad, en un diodo ideal podemos decir que la corriente baja a 0 y permanece a 0, pero lo que sucede es que los diodos tienen una corriente de recuperación inversa, ¿sí? ¿Mm? Que por más que sea un diodo rápido, digamos, o sea, los diodos rápidos son diodos de recuperación inversa rápida, o sea que esto es algo que dura muy poco tiempo, ¿sí? No es despreciable este valor del pico de la corriente. O sea que por más que este tiempo sea pequeño, ¿sí? No es despreciable el pico, digamos, de corriente inversa que provoca la recuperación inversa de un diodo, que depende directamente de la pendiente, digamos, con la cual se apaga el diodo. O sea, cuanto más rápida sea el apagado del diodo, mayor es el pico de recuperación inversa que tiene ese diodo. Cuanto más lenta sea, es menor el pico de recuperación inversa. Depende, digamos, del cuadrado de la derivada de esta corriente. Pero ciertamente tenemos una recuperación inversa del diodo. ¿tá? Entonces, lo que sucede es que la corriente, digamos, esta es fija, está mantenida por la fuente de corriente. Por lo cual, la recuperación inversa, o sea, esta corriente de recuperación inversa, termina circulando por la llave. Entonces, en vez de la corriente por la llave venir acá y después quedar planchada en la corriente I, ¿sí? Va a tener un pico de corriente dado por la corriente de recuperación inversa del diodo. Y recién acá va a llegar a tener el valor I. ¿Sí? Entonces, este efecto de sobrecorriente es un efecto que hay que tener en consideración cuando estamos dimensionando la llave. Y después les dije, bueno, tenemos esa sobrecorriente en el encendido y también tenemos una sobretensión en el apagado. ¿Por qué tenemos una sobretensión en el apagado? Esencialmente porque en este tipo de circuitos, ¿sí? Donde tenemos cables, tenemos conexiones, aparecen, ¿sí? Inductancias parásitas en el circuito, que en este circuito yo he dibujado como un parámetro concentrado, digamos acá, con un valor L lambda. Esta es una inductancia parásita debido, digamos, a las inductancias que tiene todo el circuito que estoy considerando. ¿tá? Entonces, fíjense que cuando la llave se va a apagar, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué situación estamos? Bueno, tenemos una corriente, que la llave por la llave está circulando toda la corriente I. ¿sí? Si asumimos que esa corriente es constante, ¿sí? Entonces venimos, la corriente por la llave es una corriente constante de valor I. Cuando le doy el comando de apagado, ¿Mm? Lo que sucede es que, bueno, teníamos que, hasta que este punto, digamos, no llegue, la tensión en este punto no llegue al valor de la fuente y un poquito más, el diodo no conduce. ¿sí? A partir de ese momento, de todas formas, lo que voy a tener es que la corriente por la llave, esta I sub Q, va a disminuir linealmente, me va a llevar un tiempo característico, digamos, de la llave, pero va a disminuir linealmente hasta 0. ¿ah? Entonces, lo que pasa es que si yo marco la tensión U sub L con esta polaridad, ¿sí? La tensión U sub L va a ser igual a el valor de esa inductancia parásita por la derivada de la corriente por la inductancia, que es la corriente por la llave, sobre dt. ¿sí? Ahora, la corriente por la llave en el apagado, ¿sí? Es igual a la corriente I menos la corriente I por T sobre TFI. Esa es la corriente en el apagado, en el proceso de apagado de la llave. ¿ah? Entonces eso implica que en el apagado, y solo en el apagado, porque es lo que estoy diciendo, en definitiva, si yo asumo que tengo una corriente constante o cuya pendiente es mucho menor que la que puede presentar la corriente en el apagado, porque ojo que ustedes me pueden decir, bueno, pero en los convertidores de CDC no teníamos una corriente constante durante todo el tiempo, teníamos una corriente
que era linealmente creciente o decreciente, pero la pendiente de esas corrientes es muchísimo más baja con respecto a la pendiente que se tiene en el apagado. Recuerden lo que les decía, nosotros estamos utilizando llaves que conmutan con frecuencias del orden de los kilohertz, ¿tá? O sea, de los microsegundos. Los tiempos estos, el tiempo de apagado, el tiempo de encendido, son tiempos que están en el orden de los nanosegundos, o sea que estas pendientes son mucho mayores que las que podemos presentar, digamos, en el funcionamiento del circuito. ¿Ah? Entonces, volviendo a esto, entonces en ese proceso de apagado, dado que voy a tener una corriente por la llave que tiene este comportamiento, voy a tener entonces una caída de tensión en la inductancia, ¿sí? Que va a ser igual a menos L lambda por I sobre TFI. ¿Ah? Entonces, esta es una tensión que con esta polaridad, digamos, marcada así de esta forma, si yo estoy mirando lo que es la tensión, digamos, sobre la llave, entonces es una tensión que se me suma a la tensión de la fuente. Entonces, durante todo el proceso de apagado, ¿sí? Si yo tenía que, este es el valor E, de la fuente, ¿sí? Cuando la llave venía conduciendo, entonces, ahora en el dibujo voy a despreciar lo que es la caída de tensión en conducción, así no me queda tan pegado, pero veníamos en que la caída de tensión en bornes de la llave en conducción, vamos a decir que es prácticamente nula, para este dibujo, ¿sí? Acá doy el comando de encendido, recuerden que lo que pasaba es que la tensión tiene que subir hasta el valor E para que recién ahí la corriente empiece a bajar. Lo que sucede acá es que cuando la corriente empieza a bajar, ¿sí? La tensión entonces sobre la que queda en bornes de la llave, ¿sí? Es la tensión E más esta caída de tensión en la inductancia. O sea que esto que estoy dibujando acá, exageradamente, ¿sí? Es que la tensión no se queda acá, sino que sigue de largo, y durante todo el tiempo que está el apagado, ¿sí? Por eso dibujo acá como un bloque continuo, digamos, constante de valor, porque durante todo el tiempo que esta corriente está cayendo, ¿sí? Voy a tener una caída de tensión constante sumada a la fuente debida a la caída de tensión que se provoca en la inductancia parásita del circuito. ¿tá? Entonces, eso lo que hace es que aquellas curvas que yo les había dibujado en el encendido y en el apagado, ahora se ven modificadas. En el encendido, porque tenemos un pico de corriente asociado a la recuperación inversa del diodo, y en el apagado porque tenemos que a la tensión de la fuente se suma, ¿sí? la caída de tensión debido a la inductancia parásita. Ahora, en este dibujo también ustedes ven que está modificada, digamos, la tensión en bornes de la llave en el encendido. ¿Y esto por qué es así? Y bueno, porque el tener la inductancia parásita, ¿sí? Hace que, si bien tengo una sobretensión en el apagado, ¿sí? En el encendido, por el mismo efecto, digamos, ¿no? Nosotros lo que teníamos era que cuando la llave está cortada, voy a ir a que está más limpio, ¿no? Cuando la llave está cortada, está bloqueando la tensión E en bornes. Quien conduce toda la corriente es el diodo, ¿sí? Pero entonces, si yo considero que tengo esa inductancia parásita, que tengo en el otro caso, cuando yo doy el comando de encendido de la llave, lo que voy a tener es que la llave venía bloqueando la tensión E, pero en este momento, ¿sí? A pesar de que la tensión en bornes de la llave no ha bajado todavía, la llave comienza a conmutar corriente con el diodo. Entonces tengo una corriente, ¿sí? Linealmente decreciente, con una pendiente importante, digamos, de decrecimiento, ¿no? Tal vez no tan importante como la que tengo en el encendido, ¿sí? Como la que tengo en el apagado, perdón. Pero sí tiene una pendiente importante. Entonces, el hecho de tener que la llave venía conduciendo esa corriente cero y acá empieza a tomar esta corriente,
también entonces, como tengo la inductancia parásita, esto no es algo, la inductancia parásita no es algo que aparece en el apagado, es algo que está en el circuito, ¿no? Entonces voy a tener una caída de tensión en la inductancia, nuevamente igual a L lambda por la derivada de la corriente por la inductancia, que es la corriente por la llave, ¿sí? Con respecto al tiempo. Ahora, la corriente por la llave ahora, en el encendido, es I por T sobre TRI. ¿Sí? Entonces la derivada esta es una derivada positiva. ¿tá? Entonces esta caída de tensión marcada con la polaridad que la puse acá es positiva. Por lo tanto, cuando doy el comando de encendido de la llave se resta, digamos, a la tensión de la fuente. Por lo tanto, el efecto de la inductancia parásita que provoca una sobretensión en el encendido provoca que yo tenga una caída de tensión perdón, dije mal, que provoca una sobretensión en el apagado, provoca que tenga una caída de tensión en el encendido, que me mejora un poquito la situación, porque se acuerdan que lo que habíamos visto, que lo que teníamos como cuestión crítica, digamos, en el funcionamiento de la llave, era que teníamos puntos de tensión y corriente máximos al mismo tiempo, en el encendido y en el apagado. Bueno, en el encendido, el hecho de tener esas inductancias, ¿sí? Reduce un poco la tensión que está bloqueando la llave mientras está tomando toda la corriente. ¿no? Entonces por eso es que se altera, digamos, un poco esta forma de onda de la tensión. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Hasta acá hemos repetido un poco lo que hablamos la clase pasada, pero bueno, capaz que ahora surge alguna consulta. Bien. Entonces, aquellas trayectorias que habíamos visto en el encendido y en el apagado, que nos llevaban del punto de la llave encendida al punto de la llave en apagado con aquellas rectas, ahora teniendo en cuenta estos efectos, ¿sí? Se ven modificadas, ¿tá? Porque lo que sucede ahora es que en el encendido, lo que pasa es que cuando se da el comando de encendido, en vez de la corriente aumentar manteniendo la tensión en bornes, la tensión cae un poco por la inductancia parásita del circuito. Entonces se va un poquito por abajo de lo que estaba antes. Lo que sí sucede es que cuando la corriente por la llave llega a tomar el valor I definitivo, digamos, marcado por la fuente de corriente, ahí se produce la recuperación inversa del diodo. Entonces se produce como este sobretiro, digamos, en la corriente, ¿sí? Entonces sigue este camino por acá y luego recién que termina la recuperación inversa del diodo, ¿sí? Se va al punto de funcionamiento de encendido. Entonces en este caso se dibujó de forma tal para que quedara un poco más claro por qué esto es importante, porque bueno, este tipo de efectos puede hacer que salgamos, digamos, de la zona de operación segura. ¿no? Y ahora si estamos hablando del apagado, o sea, pasando del estado on al estado off, lo que sucede es que, bien, la corriente se mantiene en el valor mientras va aumentando la tensión. El tema es que cuando la tensión llega al valor E, ¿sí? Y la corriente está en condición de empezar a bajar, esto sigue de largo porque aparece, digamos, el efecto de que la corriente empieza a bajar, provoca una sobretensión sobre la llave, ¿sí? Asociada a la inductancia parásita del circuito. Y después entonces, cuando termina, cuando ya llego prácticamente a tener la llave apagada, entonces es que o que el diodo, digamos, tomó toda la corriente, la tensión vuelve al valor E, que va a quedar bloqueando en forma permanente. Pero otra vez, nuevamente, se dibujó acá en forma exagerada para que puedan ver que este tipo de efectos sí puede provocar que también salgamos de la zona de operación segura de la llave. Entonces son efectos que se tienen que trabajar y que dependiendo de qué tan exigida esté la llave o qué tan justa esté la llave dimensionada para el circuito donde yo la voy a estar operando, tenga que encargarme de minimizar estos efectos. ¿no? Para la minimización de estos efectos es que se dispone, digamos, de
circuitos de ayuda. Circuitos de ayuda a la conmutación, se llaman. Circuitos de ayuda a la conmutación pueden ayudar en el encendido, en el apagado, o algunos en ambos. Circuitos de ayuda a la conmutación que también muchas veces nosotros los llamamos snubbers, ¿sí? Veamos entonces 4 tipos básicos, digamos, de esos circuitos de ayuda a la conmutación. Los que vamos a comentar ahora son un amortiguador de oscilaciones, el snubber de encendido, un clamp de tensión y el snubber de apagado. Primero hablamos un poquito del amortiguador de oscilaciones y por qué es un efecto que puede surgir y qué se hace para, por qué se pone entonces este amortiguador de oscilaciones, ¿sí? El hecho de que, como les dije, nosotros tengamos inductancias parásitas en el circuito, ¿sí? Y de que generalmente las llaves en su modelo, digamos, tienen involucrada lo que es una capacidad, ¿sí? Una capacidad de salida, digamos, que es parte, digamos, del modelo que se deriva de la llave, puede provocar que muchas veces este circuito LC que se termina formando entre la capacidad de salida de la llave y la inductancia parasítica del circuito provoquen oscilaciones en la tensión que sean tales que hasta se llegue a superar, digamos, el valor de la fuente, o sea que la tensión en bornes de la llave llegue a ser mayor que la tensión de la fuente, algo para lo cual no está pensada y probablemente se llegue a destruir la llave. Entonces lo que se hace generalmente es se coloca este circuito RC que está acá recuadrado, digamos, ¿sí? Que no es más que un circuito amortiguador, ¿no? Es un circuito RC que lo que intenta es mitigar, digamos, la amplitud de esas oscilaciones. No es un circuito sencillo de dimensionar, muchas veces en las hojas de datos vienen sugerencias, digamos, para el diseño del circuito amortiguador, ¿sí? Sobre todo del valor de la resistencia, y muchas veces el valor de la capacidad es algo que podemos ir probando en la etapa de diseño, ¿sí? Cuál sería el más adecuado, a menos que uno quiera entrar en un cálculo exhaustivo, que no es lo que habitualmente se hace, ¿sí? Pero entonces este es un efecto, digamos, que no está dentro de los que le comenté estrictamente de sobretensión en el encendido y sobretensión en el apagado, pero que debido a las inductancias parásitas que aparecen en los circuitos, se puede provocar esa sobretensión asociada a las oscilaciones entre estos dos elementos, ¿no? El otro circuito que merece un determinado análisis es el circuito de ayuda al encendido, o turn-on snubber. O snubber de encendido también a veces le decimos, para no decir el circuito de ayuda, ¿no? Que a lo que apunta es a tratar de lidiar con la corriente de recuperación inversa del diodo. ¿Se acuerdan que lo que teníamos, el problema que teníamos en el encendido era una sobrecorriente en la llave, ¿no? Y ¿cómo intenta lidiar con ese efecto? Y bueno, conectando, ahora ya no estamos hablando de esta inductancia, ya no es la inductancia parásita, digamos, del circuito, sino que es el snubber de encendido. Uno de sus componentes es una inductancia, ¿sí? Que se pone en serie con la llave, ¿no? Que intenta tener, digamos, algún efecto, o tiene algún efecto similar, obviamente, al que tenemos con la inductancia parásita, pero obviamente acá es un elemento que está diseñado y entonces lo diseñamos para que justamente nos dé el efecto deseado. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Que, como analizamos con la inductancia parásita, la caída de tensión en esta inductancia va a ser igual al valor de la inductancia por la derivada de la corriente que circulará por ella, que será la corriente sobre la llave, ¿sí? Con respecto al tiempo, ¿ah? Y entonces la tensión en bornes de la llave, esta U sub Q que yo tengo ahí marcada, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tensión E, ¿sí? Recuerden que yo acá estoy con la llave, por ahora la tengo apagada, ¿tá? O sea, la llave, el quien está conduciendo toda la corriente es el diodo, y la llave está, en principio, si no tuviéramos todo esto por acá, estaría bloqueando la tensión de la fuente. Pero como tenemos puesta la inductancia,
¿sí? Va a ser la tensión de la fuente menos el valor de la inductancia por la derivada de la corriente de la inductancia con respecto al tiempo. Evidentemente que si la corriente por la llave es una corriente constante, la llave va a estar bloqueando la tensión E. Pero cuando teníamos la conmutación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el momento en que estábamos analizando el encendido de la llave, lo que iba a pasar es que en determinado momento, después de darle el comando de encendido, la corriente por la llave que venía siendo 0, ¿sí? Va a subir linealmente, ¿sí? Hasta ese valor de corriente I. El tiempo que demora en subir de 0 hasta ese valor I, lo llamamos el tiempo de rise de la corriente, TRI. ¿Sí? Entonces, durante ese tiempo, ¿sí? La derivada de la corriente de la llave con respecto al tiempo, ¿sí? Es igual a el valor de I sobre el tiempo TR. ¿Mm? Entonces, dependiendo de cuál sea el valor de la inductancia que nosotros ponemos, va a ser cuál es la tensión en bornes de la llave. Existe un valor límite claramente de la inductancia, ¿sí? Que hace que la tensión sobre la llave se vaya prácticamente a 0. Cuando, vamos a hacer la cuenta más en detalle, lo que tenemos acá entonces es que la tensión sobre la llave es igual a la tensión E menos L por I sobre TR. Entonces existe un valor límite de la inductancia, un valor L1, ¿sí? Que es igual a E por TR sobre I, ¿sí? Que hace que el valor de la tensión sobre la llave se vaya a 0. ¿Sí? Ese es un valor límite. Y si nosotros ponemos valores de la inductancia L mayores que la tensión L1, ¿sí? Entonces toda la tensión E va a terminar cayendo sobre la inductancia. ¿Sí? Entonces, la derivada de la corriente de la llave con respecto al tiempo, ¿sí? Va a ser igual a E sobre L. O sea, para valores de la inductancia mayores que ese valor crítico, toda la tensión E cae sobre la inductancia. Y entonces, determinando el valor de la inductancia, yo controlo el valor de la derivada de la corriente por la llave. Si controlo el valor de la derivada de la corriente por la llave, ¿sí? Indirectamente lo que estoy controlando es el valor de la derivada de la corriente por el diodo, ¿verdad? Porque habíamos dicho que en este circuito yo tengo la corriente que está mantenida por la fuente de corriente, ¿sí? Y conmuta, digamos, entre la llave, ¿sí? Y el diodo. El diodo lo venía conduciendo toda la corriente y la empieza a tomar la llave. ¿Ah? O sea que la pendiente con la que crece la corriente por la llave determina la pendiente con la que baja entonces la corriente por el diodo. Si yo, determinando el valor de la inductancia, puedo controlar eso, y como yo les decía, la corriente de recuperación inversa del diodo depende de la raíz cuadrada de la derivada de la corriente con respecto al tiempo en el apagado, ¿sí? O sea, cuanto mayor es esta derivada, mayor es la corriente de recuperación inversa. Entonces, si yo controlo ese valor, ¿sí? Aumentando la inductancia, lo puedo hacer tan pequeña, teóricamente, como yo quisiera. Entonces, lo que hago es, lo que hago en este circuito es determinar el valor de la inductancia para disminuir el pico de la corriente de recuperación inversa. Entonces, lo que pasaba era que nosotros teníamos una pendiente de crecimiento de la corriente y entonces se le superponía acá la recuperación inversa. Lo que voy a hacer es pasar a controlar la pendiente, o sea, el encendido va a ser un poco más lento, ¿sí? Porque la pendiente va a ser menor, pero el pico de recuperación inversa va a ser más chico.
Entonces, graficado más prolijo que lo que yo estoy dibujando allí, lo que tendríamos tendríamos dos casos, digamos. Si nosotros ponemos valores de inductancia que están por debajo del valor crítico ese que yo les decía, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es que la pendiente de crecimiento de la corriente por la llave va a estar dado por el TR de la llave, ¿sí? La característica de tiempo de aumento de la corriente que está dada por la llave. ¿Ah? Y entonces vamos a tener la recuperación inversa del diodo tal cual está dada. Lo que teníamos allí también era que sí vamos a tener el otro efecto que les había dicho que tenía la inductancia, que es que provoca, digamos, una caída de tensión, que ahora podemos tener más marcada, ya que ahora no es un parámetro espurio, digamos, del circuito o parásito del circuito, sino que es un parámetro concentrado y específicamente determinado. ¿Ah? Entonces, nos puede llegar a servir esto si no estamos muy limitados en cuanto a la corriente, ¿sí? Y también esto entonces lo que nos ayudaría es un poco a la disipación de potencia en el encendido. ¿Ah? Pero si justamente queremos limitar el pico de corriente por la llave, porque estamos de repente en una aplicación de mayor potencia, donde este tipo de cosas comienzan a tener implicancias en los costos, y queremos limitar entonces, bueno, queremos que la llave esté dentro de la zona de operación segura, disminuyendo el pico de corriente, vamos a elegir una inductancia mayor que ese valor crítico, ¿sí? Con lo cual entonces lo que sucede es que cuando se da el comando de encendido, la tensión sobre la llave baja directamente, ¿sí? No bloquea la tensión E, sino que baja directamente a la tensión de conducción, y la corriente crece con una pendiente que ya no es el tiempo de crecimiento de la corriente ya no es una característica de la llave, sino que está dado por el valor de la inductancia y los valores externos, digamos, del circuito. O sea, la pendiente de crecimiento de la corriente está dado por la fuente, ¿sí? Y por el valor de la inductancia que yo puse. Pero lo que consigo en ese caso es tener un pico de corriente de recuperación inversa, que les repito, siempre voy a tener recuperación inversa. La cuestión es tratar de minimizarla. ¿Ah? Entonces, obviamente, las inductancias son componentes que son pesados, componentes que son caros. Este tipo de circuito de ayuda al encendido, obviamente que se hacen en circuitos que manejan tensiones y corrientes importantes. ¿Ah? No es un circuito que uno habitualmente vea en una aplicación puntual. ¿Ah? Lo que sucede es que ustedes me dirán, bueno, pero el tema de tener aquella inductancia que no, que aparecía esa inductancia parásita, no era el tema ¿no? Porque este tema de la bajada de la tensión en el encendido era algo que, de hecho, era de rebote, pero era algo que nos beneficiaba en cierto modo. El efecto que tenía la inductancia, que era un efecto negativo, era en el apagado, porque teníamos una sobretensión en el apagado. Y la sobretensión en el apagado era directamente asociada a, a que teníamos esa inductancia. Entonces, por eso es que el snabber de encendido no es solamente conectar la inductancia, sino que en paralelo con la inductancia se conecta un diodo en serie con una resistencia. ¿Para qué? Bueno, para que justamente en el apagado, ¿sí? Digamos, el pico de tensión no esté dado, ¿sí? Por la derivada de la corriente por la inductancia, sino que la corriente tiende a circular por la resistencia, ¿sí? Y con el valor de la resistencia limite el pico de sobretensión en el apagado. Porque entonces lo que voy a tener es, pongo la inductancia para disminuir este pico, pero bueno, les digo, si no pongo otra cosa, voy a tener una sobretensión importante en el apagado. Pero no, entonces lo que hago es conecto la resistencia de forma tal de controlar este pico de tensión, ¿sí? que va a ser, digamos, el producto entre la resistencia y la corriente. ¿Ah? Entonces, dimensionando adecuadamente la resistencia, ¿sí? Puedo minimizar este pico. Obviamente también estoy introduciendo un elemento disipativo como la resistencia, o sea que esto es
cuando es algo que es estrictamente necesario por una aplicación que está muy llevada al límite de lo que la llave puede dar. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces, esto es cómo funcionaría, digamos, el circuito de ayuda al encendido de la llave, atacando el efecto que teníamos en el encendido de la llave, que era la recuperación inversa del diodo. ¿Qué es lo que logramos con esto? ¿Cómo esto altera las trayectorias en la zona de operación segura, digamos? Es que cuando no teníamos esto y asumamos que la inductancia parásita era despreciable, ¿tá? Lo que teníamos en la trayectoria del encendido era que la tensión aumentaba, hasta que la corriente no llegaba a tomar el valor de conducción, se mantenía la tensión en bornes de la llave, ¿sí? Lo que pasaba es que cuando la corriente llegaba cuando la llave llegaba a tomar toda la corriente de la fuente de corriente, teníamos que la corriente en el diodo se había anulado y se producía la recuperación inversa, con lo cual esa corriente de recuperación inversa terminaba circulando por la llave y dando este sobretiro, digamos, en la corriente antes de llegar al valor del circuito. Con el snubber, entonces, lo que se provoca es que tenemos una caída de tensión directamente en el momento que se da el comando de encendido, la tensión que bloquea la llave cae, ¿sí? Esa caída de tensión está asociada al valor de la inductancia y a la derivada, obviamente, de la corriente, ¿sí? Y entonces, a partir de allí, la corriente, podemos decir que la corriente empieza a aumentar, ¿sí? Y tenemos la recuperación inversa del diodo. En este caso, yo lo dibujé de forma tal de que, bueno, es prácticamente imperceptible, digamos, lo que mejora la recuperación inversa del diodo, pero sí se aleja, digamos, del límite de la zona de operación segura. O sea, si tengo rango por encima en cuanto a la corriente, este sobretiro de la corriente de recuperación inversa podría sacarme de la zona de operación segura. Entonces, a veces no es necesario llegar a poner valores de inductancia tan importantes como para estar, voy a ir un poquito para atrás, no es necesario poner valores de inductancia tan importantes como para estar en este caso, ¿sí? Sino que la mejora en cuanto a las trayectorias la obtengo por alejarme, digamos, por tener esta caída de tensión directamente ya en el momento en el que doy el comando de encendido de la llave, ¿tá? Porque salgo de esta zona más crítica, ¿sí? De la zona de operación segura. Me muevo hacia acá, hacia la izquierda, entonces si tengo margen, digamos, en la corriente, no tengo tal vez que poner una inductancia tan grande y logro mantenerme dentro de la zona de operación segura y no disminuyo demasiado, digamos, la recuperación inversa del diodo, ¿no? Pero en otras aplicaciones puede que sí, que sea muy necesario, ¿no? Veamos entonces, si nadie tiene ninguna duda con respecto a esto que hemos visto hasta ahora, vamos a seguir con el otro circuito, digamos, de ayuda a la conmutación, ¿sí? Que es un circuito limitador de sobretensión, o un clamp de sobretensión, ¿sí? Este circuito no es que nos aleje, digamos, del punto, o nos saque del punto ese de donde conviven tensión y corriente máxima, en el apagado y en el encendido de la llave. O sea, se utiliza para circuitos donde no es un problema el que la llave en algún momento esté bloqueando tensión máxima y conduciendo la corriente máxima, ¿sí? Lo que intenta es justamente que no nos pasemos de allí, ¿sí? ¿Y de qué forma lo hace? Bueno, conectando, digamos, este circuito que está acá, que se conecta a un diodo, un condensador y una resistencia. ¿Cómo funciona, digamos, cuál es la lógica de funcionamiento? Es muy simple, digamos, lo que intenta es, el circuito funciona, el condensador, ¿sí? Se intenta que siempre esté cargado a la tensión E, a la tensión de la fuente, ¿tá? Con lo cual, en el momento en que, por ejemplo, si estamos en el apagado, y a partir de la inductancia parásita del circuito, la tensión en este punto intente irse un poquito por arriba de la tensión E,
¿sí? El diodo entra en conducción y ese exceso, digamos, de energía, digamos, a partir de la inductancia, termina siendo absorbido por el condensador. ¿Tá? Entonces, lo que hace es trata de mantener la tensión en bornes de la llave que no sea mucho más allá de la tensión E. ¿Tá? Y esa sobrecarga, digamos, o ese exceso de carga que podríamos tener en el condensador, terminan retornando a la fuente a través de la resistencia R. ¿tá? O sea que lo que se pasa es cuando se intenta pasar, el diodo empieza a conducir y se carga un poquito el condensador, y esa carga del condensador retorna, digamos, a la fuente a través de la resistencia R. ¿tá? Obviamente que eso sucede, es un fenómeno, es un funcionamiento del circuito que sirve justamente cuando teníamos en el apagado, donde este punto intentaba subir y empezaba a intentar aumentar la tensión en bornes de la llave. ¿sí? Cuando termina ese proceso es que entonces se provoca que la descarga del condensador hacia la fuente y queda en la tensión, se descarga a través de la resistencia. Entonces funciona de esa forma. ¿sí? Lo que hay que dimensionar adecuadamente es la resistencia para la potencia esa que tiene que disipar en esa condición de funcionamiento. ¿tá? Pero este es un circuito más simple, no tan crítico, digamos, en cuanto al diseño, y que es para entonces reservar, digamos, para cuando no tenemos ningún problema con que la llave funcione en puntos de tensión y corriente máxima de los dados por el circuito externo. ¿tá? Pero pueden haber casos donde sí justamente queramos que o no podamos superar esos valores de tensión. ¿sí? Más que nada dados por la disipación, digamos, que implica el hecho de tener tensión y corriente máxima en la llave en ese punto. ¿sí? Y ahí es donde entra en acción, digamos, lo que es el circuito de ayuda al apagado, o el snabber de apagado de la llave. El snabber de apagado es el agregado, digamos, de estos componentes que están aquí. ¿sí? O sea, es un diodo en paralelo con una resistencia, y ese paralelo en serie, digamos, con un condensador. El efecto, el efecto que se quiere lograr con este circuito es directamente, nosotros lo que teníamos era, en el apagado específicamente, ¿no? La llave estaba conduciendo y venía con una caída de tensión en conducción, que yo acá en este dibujo voy a despreciar y voy a poner que es igual a 0, ¿sí? Y venía conduciendo la corriente I. ¿tá? Lo que sucede generalmente, esta es la corriente I, y si por acá anda la tensión I, ¿sí? Lo que pasaba es que cuando yo doy el comando de apagado, hasta tanto la tensión en borne de la llave no llegue al valor de la tensión E, la corriente no empieza a bajar. Si me olvido y desprecio lo que eran la pendiente de crecimiento de la tensión frente a lo que es la de la corriente, lo que yo tenía es que doy el comando de encendido y la tensión en bornes de la llave se va al valor E, ¿sí? Acá hago que sube abruptamente al valor E, y recién en este momento, ¿sí? La corriente por la llave empieza a bajar. ¿sí? Entonces tengo esta conjunción de valor de tensión y corriente máxima de la llave, además que durante todo este tiempo que la corriente está bajando, ¿sí? Tengo tensión máxima sobre la llave y se provoca una disipación de potencia que puede llegar a ser relevante para la aplicación que yo tengo. Entonces, lo que busca este circuito, ¿sí? Es retrasar este crecimiento, o hacer más lento, digamos, el crecimiento de la tensión. ¿sí? Vamos a ver, entonces, analizar más en detalle cómo funciona. Voy a tratar de hacer los dibujos despacio, después los vemos prolijos más adelante, pero es importante, digamos, para comprender cómo funciona, el irlos dibujando y no presentarles el dibujo final de una, que a veces uno se pierde algo. Entonces, yo le dije que la llave venía conduciendo la corriente I, y en este momento que está acá, es que doy el comando de apagado de la llave. ¿tá?
Entonces, como dibujé acá, lo que pasaba antes es que si yo no tengo el snabber, ¿ah? La tensión en bornes de la llave se va a la tensión de la fuente y recién ahí la corriente empieza a bajar. ¿Ah? En este caso, al tener conectado este circuito, cuando este punto, que vamos a asumir que la tensión en conducción de la llave ahora es 0. ¿Ah? Viene siendo 0. ¿Ah? Entonces, cuando este punto empieza a querer aumentar, ¿sí? Que va a empezar a aumentar la tensión, que es lo que yo tengo acá en este momento, ¿sí? Cuando este punto intenta irse para arriba, este diodo empieza a conducir. ¿Ah? Porque este diodo queda polarizado en directo, algo que no dije, digamos, asumamos que cuando en ese momento, cuando se empieza el apagado, el condensador este está completamente descargado. ¿Ah? O sea que no hay tensión, digamos, la tensión en el condensador es 0. ¿Ah? Así es válido esto que estoy diciendo, ¿no? Que si esta tensión de este punto se va un poquito para arriba, este diodo queda polarizado en directo y comienza a conducir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la corriente que venía circulando por la llave, ¿sí? Va a empezar a conmutar, pero ahora con este diodo que está acá. Este diodo, el diodo 1, ahora lo llamé diodo 1 a este, ¿sí? Y a este le puse el D que le ponía antes a este otro, ¿no? Este diodo 1 no va a poder conducir hasta que la tensión en este punto nos llegue al menos a la tensión de la fuente. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la llave estaba, acá no tenía tensión, o sea que el diodo este está polarizado en inverso, ¿sí? Está bloqueando la tensión E. ¿Ah? Entonces, cuando la tensión en este punto intenta subir un poquito, entonces la corriente se empieza a ir por el diodo acá hacia el condensador. ¿Ah? Entonces, lo que estoy teniendo es una conmutación de corriente entre la llave y este diodo que está acá. ¿Ah? Entonces, lo que va a pasar es que la corriente por la llave va a empezar a bajar en ese momento. Ay, perdón que tengo que cambiar de... A ver, que la corriente, perdón, que la corriente por la llave va a empezar a bajar, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que, ¿por qué va a bajar la corriente esta por la llave? Esto vamos a ponerle que es I sub Q, ¿sí? Porque empieza a conmutar corriente con el diodo D. Vamos a suponer que si esto va a llegar a 0 acá en este tiempo, yo por ahora voy dibujando, quien va a estar tomando esta corriente es el diodo D. O sea que esta corriente que estoy dibujando acá es la I sub D. ¿Está? ¿Qué implica? Voy a tener una corriente linealmente creciente circulando por ese diodo, ¿no? Entonces, si yo tengo una corriente linealmente creciente circulando por ese diodo, vamos a dibujarla de nuevo más prolija, ahí, ¿sí? Tengo una corriente, perdón, tengo una corriente linealmente creciente circulando por el condensador, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que es la ecuación, digamos, del condensador, ¿sí? Ustedes saben que la corriente por el condensador, ¿sí? Va a ser igual a la capacidad por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. Si yo tengo una corriente linealmente creciente sobre el condensador, entonces, ¿cómo va a ser la tensión en bornes de ese condensador? ¿Sí? La tensión en bornes de ese condensador, si yo integro esta ecuación, va a ser igual a B sub C de T, pongámosle, menos B sub C0, si tuviera una tensión inicial, va a ser igual a 1 sobre C por la integral entre 0 y T de la corriente por el condensador. Ahora, la corriente por el condensador, les dije, que era, si la corriente
sobre la llave baja del valor I al valor 0, digamos, en un tiempo que es una característica de la llave, ¿sí? En un tiempo TF, ¿sí? Entonces, como la corriente por el condensador durante ese tiempo es igual a la corriente por el diodo, ¿m? Entonces la corriente por el condensador, como ambas, volvamos un poquito acá, la corriente esta, la suma, digamos, de la corriente por la llave más la corriente por el diodo es igual a la corriente que está suministrando la fuente de corriente. O sea que en todo momento estas dos corrientes tienen que ser, la suma de estas dos corrientes tiene que ser igual a la corriente suministrada por la fuente de corriente. Entonces, la corriente por el, si yo pongo acá, antes de poner la corriente por el condensador, vamos a poner cómo es la corriente por la llave, ¿no? Si la corriente por la llave y su Q en el apagado, entonces, es igual a la corriente I menos la corriente I por T sobre TF, ¿sí? Entonces está claro que como la corriente por la llave, en estos momentos que estoy analizando, más la corriente por el diodo, tienen que ser igual a la fuente, a la corriente suministrada por la fuente de corriente, entonces la corriente por el diodo, ¿sí?, es igual a la corriente I por T sobre TF. Entonces, si esta es la corriente por el diodo, que entonces va a ser la misma que la corriente por el condensador, ¿sí?, la tensión en bornes del condensador durante este tiempo, acá ya no voy a poner veces cero, yo les dije que inicialmente voy a asumir que el condensador está descargado, ¿sí?, para el funcionamiento del snabber, entonces B sub C0 es igual a 0. Entonces, la tensión en bornes del condensador, ¿sí?, va a ser igual a 1 sobre C, por la integral de esta corriente, que es una corriente lineal, ¿sí?, con lo cual entonces la integral va a ser igual, ya lo pongo acá, a I TF sobre T al cuadrado. O sea que la tensión en bornes del condensador va a crecer, ¿sí?, en forma cuadrática. Pero este aquí que si ustedes miran este circuito, y si yo desprecio la caída de tensión en conducción de este diodo, ¿sí?, lo considero ideal, eh, o que esa caída es muy pequeña, ¿sí?, la caída de tensión en bornes del condensador durante este proceso que estamos estudiando es igual entonces a la caída de tensión en bornes de la llave. Entonces, la tensión en bornes de la llave durante este tiempo no crece abruptamente como pasaba acá. O sea, la tensión en bornes de la llave no se va a ir a el valor E en muy poquito tiempo, o en prácticamente un tiempo despreciable, ¿no? Sino que a medida que la corriente por la llave disminuye, ¿sí?, la tensión en bornes de la llave va a crecer en forma cuadrática. O sea que si antes se me iba a venir por acá, así, pac, pac, ¿sí?, vamos a poner que esto es que es E, por acá, vamos a ponerlo, la tensión E. Si la tensión en bornes de la llave antes, a partir de este momento, se iba directamente al valor de la tensión E, bueno, no, ahora va a crecer en forma cuadrática. ¿Está? Esto sucede hasta este momento, nuestra tensión crece, 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 y de repente llega acá al valor E. Cuando esto llegó acá, a este valor E, quiere decir que entonces el diodo ya tomó toda la corriente. Vamos a dibujarlo bien, que me había quedado corrido ay, no. Esto no. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir? En este momento ya pasó el tiempo TF,
y la corriente por el diodo, entonces tomó toda la corriente por la llave. La llave acá ya no está conduciendo corriente, la corriente por la llave es 0. Pero la tensión en bornes de la llave todavía no llegó al valor E. ¿Qué quiere decir que la tensión en bornes de la llave? Y vamos a poner que acá lo que estoy graficando es U sub Q, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces que la tensión en bornes de la llave no llegó al valor E? ¿Qué implicancias tiene sobre este circuito? Quiere decir que la llave ya no conduce corriente, que toda la corriente que está suministrada por la fuente de corriente está circulando por el diodo hacia el condensador, cargando el condensador, pero este diodo todavía no puede conducir, el diodo de 1 todavía no puede conducir, porque la tensión en este punto es menor que la tensión E, o sea que este diodo sigue estando bloqueado en inverso. ¿Ah? Entonces, lo que sucede a partir de acá es que el diodo este tomó toda la corriente y sigue conduciendo la corriente I que está dada por la fuente de corriente. Entonces, ¿cómo va a evolucionar la tensión en bornes de la llave, que habíamos dicho que es igual a la tensión en bornes del condensador? ¿Cómo evoluciona esta tensión, ¿no? Bueno, ahora tenemos una corriente constante cargando el condensador. Si uno tiene una corriente constante cargando el condensador, obviamente que esta ecuación que yo dibujé, que escribí acá, sigue siendo válida, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Antes yo tenía una corriente lineal, ahora, ¿sí? Tengo una corriente linealmente creciente. Ahora tengo una corriente constante. Entonces, si yo integro esa ecuación, ¿sí? La corriente, vamos a ponerlo más claramente, ahora la corriente por el diodo es igual a I. Es la corriente de la fuente corriente. Entonces, la tensión en el condensador, ¿sí? Que es la integral de esa corriente, y bueno, entonces va a ser igual a I por T, ¿sí? Sobre C, ¿no? O sea que la tensión en el condensador ya no va a crecer en forma cuadrática, sino que va a evolucionar en forma lineal. O sea, va a seguir creciendo, pero va a crecer en forma lineal. Entonces, a partir de este punto, ya no tengo, digamos, esta concavidad que tengo acá. Cada vez que la repaso me queda peor. Esperen que la voy a borrar. Quiero que quede claro, además es algo que vemos siempre como un error muy común cuando dibujan esto. Y ahora les voy a decir qué es. Entonces, a ver si me sale mejor ahora, ¿no? Lo que teníamos era que acá teníamos una evolución cuadrática de la tensión, y a partir de este momento tenemos una evolución lineal de la tensión. Bueno, lineal. ¿Tá? Esto es una recta. Lo que sí, por favor, nunca hagan una discontinuidad en este punto. ¿Tá? O sea, la derivada hacia un lado, viniendo por la izquierda y por la derecha, es la misma, ¿sí? Pero cambia, digamos, la evolución de la corriente. No hay una discontinuidad acá, ¿tá? Porque si hubiera una discontinuidad tendríamos un pico, tendríamos alguna variación, digamos, acá diferente en lo que es la corriente, y no la tenemos. ¿Tá? Pero sí es cierto que durante todo este tiempo la evolución es cuadrática, y acá la evolución pasa a ser lineal. ¿Hasta cuándo? Hasta que la tensión en bornes de la llave llega hasta el valor E. ¿Tá? Cuando la tensión en bornes de la llave llega a este valor E, y bueno, entonces lo que tenemos es que este punto llegó a la tensión E, y si intenta crecer un poquito más a partir de la tensión E, el diodo este va a pasar a estar polarizado en directo, y entonces va a conmutar la corriente con el diodo D. O sea que la conmutación ahora es entre estos dos componentes. ¿Ah? Lo que sucede a partir de allí es que la tensión en bornes de la llave queda en el valor E, ¿sí? Y el diodo este, voy a borrar un poquito acá porque este es un fenómeno muy rápido,
Y si yo lo dibujo tan largo acá, parecería como que demora mucho, y no es así. En este momento, acá me quedó muy, muy próximo, ¿no? Esto es acá. Durante un tiempo cortito, en este dibujo que dice, ¿no? El diodo conduce toda la corriente I, ¿sí? Y cuando llega a la tensión E, la tensión en bornes de la llave, rápidamente esta corriente va a cero, ¿sí? Y es tomada totalmente, no quiero, a ver si puedo ponerle otro color para que no me quede tan raro, ¿sí? La corriente esta la toma totalmente, acá y acá, quedó muy mal dibujado. ¿Sí? La corriente esta la toma totalmente acá el diodo de 1. Esto es I. ¿No? O sea que finalmente acá es donde se termina la conmutación, digamos, entre la corriente que venía circulando por la llave acá y el diodo de 1, que es el del circuito. Porque el diodo D es un diodo que es auxiliar, digamos, al funcionamiento. ¿No? Entonces, fíjense que lo que logré en este caso es que durante todo el tiempo que está bajando la corriente por la llave, ¿sí? La tensión, en vez de haber hecho este camino, ¿sí? Tomó todo este camino, ¿tá? Que está acá. O sea, demoró mucho más en llegar al valor E, ¿sí? Con lo cual entonces está claro que la disipación que yo tengo entre un caso donde tenía una corriente que venía así y bajaba a cero, y una tensión que venía en cero, subía hasta E, y ahí se mantenía constante durante todo este tiempo, ¿sí? Ahora lo sustituí por la bajada de la corriente, es algo que es característico de la llave y sobre el cual yo no tengo mucho rango de acción, pero sí puedo tener un rango de acción sobre la tensión en borne, sobre la llave, ¿sí? Y el snabber lo que provoca entonces es que retraso el crecimiento de la tensión y entonces disminuyo las pérdidas que voy a tener en el circuito durante el apagado de la llave. ¿Tá? Si yo lo miro, acá prolijamente están un poco mejor dibujadas que lo que me salió allí, pero me parece que es importante deducirlas las curvas, esto que está acá es lo mismo que yo les dibujé. Esta I es la corriente por la llave, ¿sí? En este momento que se está acá, en lo que yo llamo T0, se da el comando de encendido, ¿sí? Con lo cual la corriente por la llave comienza a bajar, ¿sí? Como la tensión en bornes de la llave quiere hacerse un poquito positiva, digamos, porque estoy dando el comando de apagado, lo que pasa es que entra en conducción. Vamos a dibujarlo, les dibujo acá el circuito completo para poder analizarlo sin tener que ir y venir para atrás. Acá tenemos el diodo de 1, acá tenemos la fuente de corriente, acá tenemos la llave, y acá le conectamos el snabber, que es el diodito en paralelo con la resistencia, que ahora vamos a ver para qué pusimos la resistencia, porque se preguntarán ustedes qué papel juega hasta ahora, nada. Esta es la tensión E. Esto es U sub Q, esto es U sub C. En este dibujo, que quedó feito dibujado, este es D1, este es D, este es R, esto es C. ¿No? Entonces les decía, tenemos que la llave estaba cerrada, se está conduciendo la corriente I, que está dada por la fuente de corriente. ¿Va? Entonces, en este momento T igual 0, doy el comando de encendido de la llave. Cuando la tensión en borne de la llave quiere empezar a querer aumentar, o sea que este punto se levanta un poquito, ¿sí? Este diodo D empieza a conducir.
y empieza a conmutar la corriente con la llave. O sea que la corriente por la llave empieza a bajar a partir de que yo doy el comando de apagado, y la corriente por el diodo D empieza a aumentar. El hecho que yo tenga una corriente circulando por ese diodo, esa corriente va a cargar el condensador, ¿tá? Directamente. Entonces, es una corriente lineal que circula por un condensador, con lo cual la tensión en bornes del condensador va a tener una evolución cuadrática. Si desprecio la caída de tensión en este diodo, la caída de tensión en el condensador es igual a la caída de tensión en la llave, entonces voy a tener una evolución de la tensión en la llave cuadrática, ¿tá? ¿Hasta cuándo voy a tener esto? Y bueno, en el tiempo TF, que es una característica de la llave, la corriente por la llave se va a hacer cero, y el diodo D va a haber tomado toda la corriente por la llave. Pero como la tensión en bornes del condensador no llegó al valor E, por lo cual entonces la tensión en bornes de la llave no llegó al valor E, este diodo D1 todavía no está en condición de conducción. Entonces a partir de allí, la corriente de la fuente de corriente, o sea, la llave ya se apagó, digamos, no circula corriente por la llave, toda la corriente de la fuente de corriente se está yendo por el diodo hacia el condensador, ¿no? Entonces el diodo S tiene una corriente constante, entonces la tensión en bornes del condensador sigue aumentando, pero ahora la ecuación que la rige es una ecuación lineal, ¿no? Entonces la tensión crece linealmente. Acá tienen correctamente expresada, digamos, cómo queda la evolución, ¿no? Porque obviamente que para hallar la tensión en el condensador, tomamos el punto de partida que es la UC0, digamos, esta tensión a la que se llega cuando la corriente por la llave se anula, ¿sí? A partir de acá, la tensión en bornes del condensador, o sea, en bornes de la llave, crece linealmente. Cuando esa tensión llega al valor E, entonces este diodo pasa a estar polarizado en directo y comienza a conmutar corriente con el diodo este que está acá. Ese es un fenómeno muy rápido, estos son diodos rápidos generalmente, ¿sí? Bastante más rápido que el proceso de apagado de la llave, ¿ah? Entonces en ese momento se produce la conmutación entre el diodo D y el diodo D1, ¿sí? Y la tensión en bornes de la llave ya queda directamente fijada en el valor E, ¿ah? Entonces, lo que logré, les repito, es retrasar el aumento de la tensión, ¿sí? Y sacar, digamos, estos valores críticos de tensión máxima en bornes de la llave de cuando la llave está manejando corriente máxima o corrientes altas, ¿ah? Entonces, esto funciona así en el apagado, y bueno, fíjense cómo quedó esto, ¿no? Que no es menor. Lo que yo quedé acá es, la llave ahora está apagada, ¿tá? Tengo un condensador que está cargado a la tensión de la fuente, y ahí la llave se va a enfrentar con el comando de encendido. Entonces, lo que sucede en el encendido es que lo que yo quiero es en algún momento descargar este condensador, porque yo le dije, esto funciona si el condensador está descargado o prácticamente descargado, porque hay algunos circuitos donde se puede elegir dejarle un poquito de carga al condensador, pero prácticamente descargado cuando yo intento abrir la llave. Y es por eso entonces que se pone la resistencia, para descargar el condensador. ¿Cuándo actúa la resistencia? Y bueno, mira acá que el circuito está un poquito más grande. La resistencia actúa cuando yo ahora cierro la llave, ¿ah? Cuando yo cierro la llave, yo tenía el condensador cargado a la tensión E, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que cuando cierro la llave, el condensador se descarga a través de la resistencia y hacia la llave, ¿ah? Entonces, la resistencia está para eso, está para descargar el condensador, pero ojo, porque lo que hace es que cuando la llave cierre, a la corriente útil, digamos, del circuito, que sería la corriente I, le tengo que superponer la corriente de descarga del condensador. Entonces, tengo que dimensionar adecuadamente esa resistencia, porque lo que voy a tener es un pico de corriente en el encendido de la llave, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Lo que si yo vuelvo a dibujar, digamos, el circuito acá,
¿tá? Entonces lo que yo les decía es que cuando yo doy el comando para que se cierre la llave, este condensador que estaba cargado, o sea, la tensión en bornes del condensador era E, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a descargar a través de la resistencia y hacia la llave cuando se cierra. O sea que voy a tener un pico de corriente superpuesto sobre la corriente, digamos, de la llave. Vamos a ponerle una IR, para que no se confunda con este valor, IR igual a el valor E sobre la resistencia del esnada. ¿Ah? Entonces, muchas veces lo que se hace es dimensionar, ¿sí? Se suele limitar, seleccionar el valor de la resistencia para que, por ejemplo, esto quede en no más de un 20% del valor de la corriente I útil del circuito. ¿Tá? Ahora, la resistencia a este es un parámetro crítico, digamos, porque tiene valores que se contraponen. Por un lado, yo quiero un valor de la resistencia importante para limitar el pico este de la corriente IR. ¿Ah? Entonces la limito por este lado. Por otro lado, la resistencia tiene que ser tal que yo considere que el condensador está completamente descargado antes de que yo vuelva a dar el comando de encendido de la llave, ¿sí? Porque lo que le dije, funciona si el condensador está descargado o prácticamente descargado. Entonces, ¿cuánto tiempo estaba cerrada la llave? Bueno, ¿se acuerdan que en los convertidores la llave estaba cerrada a un tiempo delta T? Ese era el tiempo en que la llave estaba cerrada, ese era el tiempo, el T-on de la llave. On de encendido, no estoy hablando ahora del tiempo de on de cerrado, digamos, no del tiempo de encendido que vimos en el proceso de encendido y apagado. ¿Sí? Este es el tiempo que la llave permanece cerrada. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros tenemos un circuito RC, si ustedes recuerdan, ¿sí? Uno podía considerar que el condensador estaba completamente descargado cuando habían transcurrido un tiempo igual a 3 constantes de tiempo del circuito. O sea que para un tiempo mayor a 3 RC, ¿sí? Nosotros podíamos considerar que el condensador estaba completamente descargado. ¿Tá? Entonces, lo que se suele imponer es que este tiempo de descarga del condensador, ¿sí? Sea menor que el delta mínimo del circuito por T. ¿Tá? Esto es lo que me garantiza que yo logre descargar el circuito, ¿sí? Logre descargar el condensador siempre en el tiempo en que la llave va a estar cerrada, porque utilizo el ciclo de trabajo mínimo, ¿sí? O sea que para ciclo de trabajo mayores voy a estar sobrado con ese tiempo. O sea que acá podré poner un menor igual y dimensionar la resistencia para eso. Pero vean que tengo criterios que, por un lado acá, la resistencia tiene que ser mayor que un determinado valor, y por acá ya le estoy poniendo un límite, digamos, que podría llegar a tener alguna incompatibilidad con este otro que estoy poniendo por acá. Entonces, pero igual tengo que ver de seleccionar lo que, si veo que con los valores límites violo alguno de estos criterios, y bueno, elegiré algún valor de compromiso. Y por otro lado, la resistencia, entonces, como yo les digo, ¿para qué puse la resistencia? Para descargar el condensador. O sea que la resistencia tiene que ser capaz de disipar la energía almacenada por el condensador. El condensador se llega a cargar a una tensión máxima igual a E, ¿sí? O sea que la energía almacenada en ese condensador, ¿sí? Va a ser igual a un medio de la capacidad, ¿sí? Por el valor final, digamos, de la tensión a la que llega el condensador, que en este caso es E. Esa es la energía que almacena ese condensador. O sea que la resistencia tiene que poder disipar esa energía. O sea que cuando vaya a comprar esa resistencia, voy a tener que comprar, ustedes saben que cuando van a comprar una resistencia, no solo tienen que decir cuál es el valor de la resistencia, sino la potencia que puede disipar esa resistencia. ¿Ah? Y existen valores de resistencia de 0,25 vatios, de 5 vatios, 1 vatio, 10 vatios, bueno, valores obviamente mucho mayores, ¿no? 15 vatios, lo que venga. Eso les asegura que la resistencia es capaz de disipar esa potencia sin quemarse. ¿Ah? Entonces, como tiene que
de alguna forma, en estos tiempos tan reducidos, disipar esta energía, ¿sí? La resistencia la voy a tener que seleccionar de forma tal que la potencia que pueda disipar esa resistencia sea mayor o igual, ¿sí? Que la energía almacenada en el condensador por unidad de tiempo. En este caso, como va a estar operando la frecuencia de switcheo de la llave, entonces, estrictamente lo que pedimos es que la potencia que disipe la resistencia sea igual a 1/2 de la energía almacenada en el condensador por unidad de tiempo, o sea, la potencia media, digamos. Entonces, cuando uno va a diseñar la resistencia, ¿sí? No solamente me tiene que dar el valor de la resistencia, sino la potencia, ¿sí? Que tiene que poder disipar esa resistencia. ¿Sí? Si yo la quiero ir a comprar, sé qué es lo que tengo que buscar. Muchas veces solemos, en la parte práctica, digamos, utilizar este criterio para diseñar la resistencia, asegurando que se descargue completamente, y a veces no corroboramos este otro, habitualmente, pero bueno, estrictamente esto es todo lo que tiene que cumplir esa resistencia del snap, para funcionar adecuadamente. Entonces, el valor de la resistencia, bueno, es un valor crítico, digamos, del circuito, y también el valor del condensador. Yo puedo elegir, tengo, digamos, depende de lo que quiera, ¿no? Está claro que, se ve aquí bien claro, que el valor del condensador evidentemente repercute directamente en qué tan rápido crece o no esta corriente, esta tensión, perdón, esta tensión que está acá, ¿sí? Si yo elijo un condensador más grande, y bueno, esta tensión va a crecer más despacio. O sea que cuando llegue este momento, esta UC0 va a ser más pequeña, ¿sí? Y después demoraré más tiempo en llegar hasta allí, hasta el valor E. Si yo elijo un condensador más pequeño, entonces esta tensión va a crecer más rápido. Y más rápido, hasta que puede llegar un momento en que justo cuando me están quedando como rectas, vamos a dibujarlas de nuevo, porque son evoluciones cuadráticas y no quiero que se confunda. Entonces, a lo que voy es que cuanto más pequeño sea el condensador, ¿sí? Esta tensión va a crecer más rápido. Puede llegar el momento en que justo llegue al valor E cuando la corriente se anula. Podría elegir un condensador para que eso justamente pase. ¿Qué pasa si entonces elijo un condensador todavía más chico? O sea que la tensión en bornes de la llave llega a E antes de que se haya anulado la corriente por la llave. Y bueno, ahí lo que pasa es que se produce una conmutación ya directamente con el diodo D. O sea, las formas de onda cambian. Disculpen que yo acá tengo adelantado, digamos, lo que es la trayectoria, como queda en este momento. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el condensador. Pero todo esto que hicimos de poner el snabber y de lo que se atrasa, digamos, lo que crece la tensión, lo que provoca es que las curvas, digamos, las trayectorias entre el estado de la llave encendido a la llave apagada, entonces lo que va a pasar es que no van a ir directamente, o sea, la tensión no va a aumentar manteniendo la corriente y después va a bajar abruptamente a la corriente a cero, manteniendo la tensión máxima en bornes, sino que a medida que baja la corriente, la tensión también empieza a bajar, ¿sí? Y cuando la corriente llega a cero, la tensión en bornes de la llave llega a un valor UC0, y a partir de allí aumenta, ¿sí? Manteniendo, digamos, ahí ya la llave está apagada, o sea que la corriente es cero, a partir de allí aumenta la tensión en bornes de la llave. Esta es la trayectoria entre el encendido y el apagado, ¿sí? Para esta condición que hicimos del snabber, donde la tensión en bornes de la llave llega a un valor UC0 menor al valor de la fuente, ¿sí? Cuando la llave ya se apagó. Entonces lo que yo les decía es que lo que puede pasar es que eso es para un determinado valor de la capacidad, porque es directamente el único parámetro que tengo en este momento acá es
diseñar el valor de la capacidad. Yo puedo poner capacidades más grandes y entonces voy más despacio, ¿sí? O sea que en esta curva que estoy dibujando acá, me voy más hacia este lado, vengo más por acá, ¿tá? O puedo elegir valores de capacidades más pequeños, más pequeños, más pequeños, ¿sí? Hasta llegar al momento donde justamente cuando la corriente se anula llegué al valor de la fuente, o más allá, todavía más chicos, y que la tensión entonces crezca más rápido. ¿Ah? Evidentemente está claro que lo que estoy haciendo es, a medida que estoy aumentando el valor de la capacidad, está aumentando la disipación de potencia en el apagado, ¿no? Porque estoy teniendo tensiones más altas, aun cuando tengo corrientes importantes todavía por la llave. Pero entonces, ¿qué pasa? Veamos en detalle cómo quedan las formas de onda cuando pongo eso, cuando pongo un condensador más chico, tal que la tensión en bornes de la llave llega al valor E antes de que la corriente por la llave se haya anulado. O sea, estoy acá. Entonces, lo que pasa allí es que directamente, obviamente, la tensión en bornes de la llave, si yo en un circuito donde esto no estuviera limitado por la tensión E de la fuente, la tensión a la que llegaría, digamos, el condensador, la UC0, queda como por fuera del rango del cual estamos haciendo el estudio, ¿no? Entonces, lo que pasa acá es que, como la tensión en bornes del condensador llega al valor E, en ese momento, acá, en este momento, el diodo D1 pasa a estar en condición de conducción. Entonces, directamente lo que pasa es que se produce una conmutación muy rápida acá entre el diodo D y el diodo D1, o sea que prácticamente en este momento el diodo D1 pasa a conducir la corriente que estaba circulando por el diodo D, ¿sí? Que va a cero rápidamente, o sea, el diodo D venía por acá y se va rápidamente a cero, y el diodo D1 toma toda esa corriente, y a partir de allí, ¿sí? Sigue la conmutación entre la llave, que todavía le queda este trecho por recorrer para anular la corriente, y el diodo D1, hasta acá que termina. ¿Ah? Entonces, ahora en este caso, la trayectoria en las curvas donde graficamos la zona de operación segura, que en este caso en este diagrama no lo dibujé, ¿sí? Entonces, la trayectoria de la condición de encendido a el apagado de la llave, ahora es que a medida que la corriente empieza a bajar, la tensión empieza a aumentar, pero aumenta más rápido. Entonces, sin que la corriente haya llegado a hacerse cero, la tensión en bornes de la llave llega al valor E. Y ahí permanece en ese valor E mientras la corriente se termina de hacer cero, y ahí llego a tener la llave apagada. ¿Ah? Entonces, si lo dibujo para todos los casos, y acá sí dibujé los límites de la zona de operación segura, ¿sí? Si lo dibujo para todos los casos, lo que tengo es que cuando pongo condensadores grandes, ¿sí? Vengo por este lado, o sea que para pasar de la condición de encendido a apagado, mientras la corriente disminuye, la tensión empieza a aumentar, ¿sí? Pero la corriente se anula antes de que la tensión en bornes del condensador, o sea, en bornes de la llave, llegue al valor E de la fuente. Existe un valor que yo acá llamé C igual C1, un valor límite, digamos, que es aquel que corresponde a que cuando la corriente se anula es justo en el momento en que la tensión en bornes de la llave, o sea, en bornes del condensador, llegó al valor de la fuente. Para valores de condensadores más pequeños que ese S1, lo que sucede es que el valor de o sea, la corriente no llega a anularse cuando la tensión en bornes de la llave ya llegó a el valor de la fuente. Y a partir de allí entonces se mueve hacia acá. ¿Tá? Y este valor que está acá es, bueno, esto es sin Snaver, ¿no? Es la trayectoria que teníamos cuando no teníamos Snaver de apagado. ¿Qué pasa entre esto y esto? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Y bueno, dependerá de lo que se quiera, digamos, de qué es lo que se quiera. Habitualmente uno pone este Snaver para prácticamente disminuir muchísimo las pérdidas en el apagado de la llave, que en algunos funcionamientos llegan a ser hasta más importantes que las pérdidas en conducción de la llave, ¿sí? Las pérdidas en el encendido tienen un determinado valor, pero en general no son las más relevantes, y a veces, dependiendo de cómo esté usando la aplicación, compite el valor de las pérdidas en conducción con las pérdidas en el apagado. Entonces, atacar las pérdidas en el apagado generalmente tiene un efecto
que mejora, digamos, bastante las pérdidas totales de la llave. Entonces, es un compromiso. Esta gráfica que está acá, que la tienen también en el libro, digamos, en el texto de componentes, lo que muestra es, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Yo no puedo quedarme solamente con mirar las pérdidas en la llave, porque como el snabber que estoy poniendo tiene un elemento disipativo que es la resistencia, yo les dije, la resistencia la pongo para disipar la energía almacenada en el condensador, o sea que estoy forzando una pérdida en ese circuito, ¿tá? Una pérdida que antes no tenía. Entonces me puede llegar a pasar que yo pongo el snabber y fenómeno, bajé las pérdidas en la llave, pero las pérdidas que genero en la resistencia son tan grandes que empeora el rendimiento total del convertidor. Eso puede ser algo que a mí no me moleste, yo no estoy diciendo que no quiera hacerlo, pero tenemos que tener conciencia de que eso sucede. Entonces, lo que pasa es que cuando yo pongo el snabber, y a medida que voy aumentando, digamos, el valor del condensador, o sea, en el eje de las Y, lo que está, perdón, en el eje de las X, lo que está dibujado es la relación de la capacidad con respecto a la capacidad crítica. O sea que este 1 que tengo acá es cuando justamente estoy acá, ¿no? Es esta trayectoria que tengo acá. ¿Tá? Cuando justamente en el momento en que la corriente se anula, la tensión en bornes de la llave llegó al valor E. Ese es el 1 que tengo acá. ¿Sí? Cuando estoy para este lado de acá, del 1 para este lado de acá, estoy poniendo valores de capacidad más pequeños, o sea que tengo menos energía almacenada en el condensador, no logro bajar tanto las pérdidas en la llave, ¿sí? Que es esta gráfica, esta W sub Q, son las pérdidas en la llave, no logro bajar tanto, algo logro bajar las pérdidas, pero no las logro bajar tanto las pérdidas en la llave, pero no tengo tanta disipación en la resistencia. Esta es la energía, digamos, de la resistencia, que es lo que les dije, ¿no? Es la energía almacenada en el condensador. Entonces, lo que sucede es que a medida que yo empiezo a aumentar el condensador, bueno, bajo la potencia disipada en la llave, porque atraso más el crecimiento de la tensión, ¿sí? Pero aumento las pérdidas, la energía que tengo que disipar en la resistencia. Entonces, cuando miro las pérdidas totales del conjunto snabber y llave, asumiendo que si esos son los únicos elementos disipativos del circuito, o sea, estoy despreciando todas las otras pérdidas que puedo tener en los otros diodos del circuito, ¿tá? Que no se van a ver afectadas por esto, sino que no van a cambiar, ¿tá? Pero bueno, pero las pérdidas totales del circuito, bueno, van a partir de un valor máximo, que es cuando no tengo nada, ¿sí? Y bueno, y después llegarán, o sea, cuando no tengo nada, cuando no tengo snabber, ¿sí? Logro disminuirlas, pero llega un momento en que las pérdidas totales, la energía almacenada en el condensador pasa a tener tal relevancia que empiezan a aumentar. Entonces depende, dependiendo de qué tan exigido esté, es donde voy a quedarme con el diseño del condensador. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de este funcionamiento? No, todo bien. Bueno, bien. Entonces, yo estaría dejando por acá. Después vamos a subir la grabación esta para que la tengan accesible junto con las otras, no con los de OpenFink, pero con las que tenemos en la página del curso. Y la clase que viene, entonces vamos a arrancar directamente ya con los otros componentes, ¿sí? Vamos a hacer un pasaje rápido por lo que es el GTO, que es lo que significa, y después hablar un poquito, muy por arriba, de lo que es el BJT, el transistor bipolar de juntura, y nos vamos a meter un poco más en profundidad en el MOSFET, que vamos a verlo más en detalle, y después veremos el IGBT, ¿sí? Y eso sería lo que terminaríamos de ver de componentes. No quiere decir que no sea importante que ustedes repasen, digamos, en el libro de componentes, tienen muy en detalle el funcionamiento de todos los componentes. Entonces vamos a ver más en detalle el MOSFET, porque es con el que, bueno, vamos a asumir que vamos a trabajar un poco más, pero tienen toda la información en el texto del curso. ¿Sí? Virginia, disculpa, Sí. ¿también se va a grabar las clases de MOSFET y eso? No, porque esas están grabadas. O sea, yo les repito, lo que pasó con esta clase es algo que es extraño, porque yo acá porque volví
sobre la clase y ya di cosas que ustedes van a ver en la clase 25. ¿Tá? Volví un poco para atrás con lo que habíamos dado en la clase pasada, pero yo entiendo que las otras clases están adecuadamente grabadas en el OpenFing y no es necesario grabarlas nuevamente. Esta porque, bueno, justamente uno de los estudiantes que lo estaba mirando hizo la observación y cuando yo lo fui a mirar, sí, efectivamente hay una parte ahí, las trayectorias de más que nada. De lo que vimos hoy, lo que falta es las trayectorias y cómo cómo cambian esas trayectorias cuando uno ve esos elementos en la transición entre el encendido y el apagado, de sobretensión y sobrecorriente. Pero todo esto que hablamos ahora del snapper de apagado y todo, está en la clase 25. O sea que tampoco es cuestión de estar repitiendo lo que ya está grabado. Lo pueden ver allí en el OpenFing. Obviamente, si llegan a detectar algo que está faltando, y bueno, lo solucionamos. ¿Tá? Dale, ok. Bien, entonces dejamos por acá y nos vemos el lunes entonces. ¿Sí? Que pasen bien. Chao, chao. Gracias, buen fin Chao. de... Igualmente. Nos vemos.